Bienvenidos a mi canal una vez más. Siempre es un placer compartir este espacio con ustedes, comunidad. Espero que estén teniendo un día espectacular y que estén listos para sumergirnos en un tema que estoy segura, a muchos les apasiona y genera muchísima curiosidad, Hande Erçel y Kerem Bürsin, y su historia de amor. Hoy vamos a explorar la intensidad de su relación, esa conexión innegable que vimos brillar en la pantalla y que, para muchos de nosotros, trascendió las fronteras de la ficción, llegando a tocar nuestros corazones. Vamos a analizar por qué su amor, o la forma en que lo percibimos, parecía capaz de superar cualquier obstáculo, de desafiar las barreras y de convertirse en una verdadera historia de cuento de hadas moderno. Para aquellos que son nuevos por aquí, sean bienvenidos. Este canal es su hogar para contenido apasionante. Aquí encontrarán análisis profundos de series y películas que nos encantan, noticias frescas del mundo del entretenimiento, y por supuesto, mucho sobre sus actores y actrices favoritos. Si aún no lo han hecho, suscríbanse. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Es la mejor manera de estar al día y no perderse nada. Ahora sí, entremos en materia. Hande Erçel y Kerem Bürsin. El dúo dinámico. El flechazo que conquistó corazones. ¿Quién no se enamoró de la química que tenían en Love is in the Air? La verdad, la serie fue un éxito rotundo a nivel mundial, y gran parte de ese éxito se lo debemos a la increíble conexión que existía entre ellos. Una conexión que para muchos no se limitó a las escenas de la serie, sino que floreció también fuera de la pantalla. ¿Recuerdan las entrevistas conjuntas llenas de risas y miradas cómplices? ¿Los eventos en los que se les veía inseparables? ¿Las fotos en redes sociales que alimentaban la esperanza de un amor verdadero? Todo apuntaba a que su amor era real, que esa chispa que veíamos en la ficción también ardía en la vida real, generando un fervor y una fascinación sin precedentes. La pregunta del millón, la que todos nos hemos hecho y que hoy vamos a desglosar, es ¿por qué creemos que su amor era tan fuerte? ¿Por qué sentimos que Hande haría cualquier cosa por Kerem? ¿Por qué nos conmovió tanto su historia? Bueno, creo que hay varios factores que contribuyen a esta percepción, factores que se entrelazan y se potencian para crear una narrativa irresistible. Primero y fundamental, está la narrativa que construyeron juntos, tanto en la ficción como en la vida real. En Love is in the Air, interpretaron a Eda y Serkan, dos personajes que, a pesar de sus diferencias iniciales y de los obstáculos que la vida les presenta, se enamoran profundamente. Vimos una historia de amor épica con giros inesperados, momentos de alegría y de dolor, pero siempre con el amor como motor principal. Vimos la entrega a la lealtad, el apoyo incondicional, el sacrificio. Vimos cómo se enfrentaban juntos a las adversidades y cómo se fortalecían en cada desafío. Y esa narrativa, esa historia de amor épica que nos cautivó en la pantalla, de alguna manera, se trasladó a la vida real. El público, al verlos juntos, al ver la complicidad que irradiaban, quería creer en ese amor. Queríamos que la magia de la serie fuera real fuera de las pantallas. Queríamos que el amor entre Eda y Serkan, que tanto nos había conmovido, fuera también el amor entre Hande y Kerem. Esa necesidad de creer, de soñar, de encontrar un poco de magia en la realidad, fue un factor clave. Segundo, la química que tenían era innegable, electrizante. La forma en que se miraban con una intensidad que traspasaba la pantalla, era algo que no se puede fingir fácilmente. La forma en que se tocaban, incluso en los momentos más pequeños, revelaba una conexión profunda, una familiaridad y una comodidad que generaban una sensación de autenticidad. La forma en que se reían juntos, una risa genuina que irradiaba alegría y complicidad, era un deleite para los ojos y para el alma. Era evidente que se sentían cómodos el uno con el otro, que se divertían, que se apoyaban mutuamente. Esa conexión tan fuerte, esa complicidad que se podía palpar, es algo que atrae, que cautiva, que genera curiosidad y que, en última instancia, nos hace creer en la autenticidad de su relación. Esa chispa, esa magia, era innegable. Sus miradas lo decían todo, y el público se convirtió en testigo privilegiado de esa conexión. Tercero, el contexto en el que se desarrolló su relación jugó un papel crucial. Love is in the Air fue un fenómeno mundial, un éxito sin precedentes que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo.
La serie y sus protagonistas se convirtieron en un tema de conversación constante en redes sociales, en los medios de comunicación y en la vida cotidiana de muchas personas. La atención mediática a los rumores, las especulaciones, las noticias, las entrevistas, todo contribuyó a alimentar el mito de su amor. Cada foto que compartían en redes sociales, cada comentario, cada interacción, era analizada con lupa. Cada gesto, cada mirada, cada sonrisa, era diseccionado por los fans, buscando pistas y confirmaciones de su romance. Cada vez que veíamos algo que a nuestros ojos confirmaba la historia de amor, nos convencíamos más de que era real. La vorágine mediática, el fervor de los fans y la constante exposición a los detalles de su relación, alimentaron la idealización y la fantasía colectiva. Cuarto, y quizás el más importante, es la forma en que Ande y Kerem manejaron su relación, o mejor dicho, la forma en que la percibimos. A pesar de la inmensa atención mediática y la constante presión del público, siempre mantuvieron cierto grado de privacidad. No compartieron todos los detalles de su vida privada, no expusieron su relación al escrutinio público de manera excesiva. Esto, lejos de apagar la llama, la avivó. El misterio, la discreción, la falta de información completa, generaron curiosidad, alimentaron la especulación y, de alguna manera, idealizaron su relación. El público, deseoso de saber más, llenó los vacíos con sus propias fantasías y expectativas. La falta de exposición total, paradójicamente, contribuyó a fortalecer la creencia en su amor. Ese halo de misterio, de exclusividad, de intimidad, hizo que su relación fuera aún más atractiva y deseable. Volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué creemos que Ande haría cualquier cosa por Kerem? Creo que la respuesta reside en la combinación de todos estos factores. Vimos una historia de amor épica en la pantalla, creímos en su química, nos dejamos llevar por la narrativa y gracias a la atención mediática y al misterio que rodeaba su relación, idealizamos aún más ese amor. Vimos un amor profundo, incondicional, que trascendía la ficción. Vimos dos personas que se apoyaban, se protegían y se querían con una intensidad que nos conmovió. Y por eso, la idea de que Ande haría cualquier cosa por Kerem, o de que Kerem haría cualquier cosa por Ande, se instaló en el imaginario colectivo. Por supuesto, la realidad es que no sabemos qué pasaba exactamente entre ellos en su vida privada. Solo podemos especular basándonos en lo que vemos, en lo que leemos y en lo que percibimos. Pero la verdad es que la percepción que tenemos de su amor, esa idea de que Ande haría cualquier cosa por Kerem, es muy fuerte. Y eso habla del poder de su conexión, tanto en la ficción como en la vida real. Habla de la magia de la televisión, del poder de las historias de amor, y de la capacidad de las personas para conectar emocionalmente con las vidas de los demás. Es importante recordar, como siempre les digo, que las relaciones son complejas y que lo que vemos en las redes sociales o en los medios de comunicación no siempre es la realidad completa. Es fácil dejarse llevar por las imágenes, por las historias y por las expectativas. Pero la historia de Ande y Kerem, tal como la hemos percibido, nos ha tocado el corazón. Nos ha recordado la importancia del amor, de la entrega y del apoyo incondicional. Nos ha hecho soñar con un amor que trasciende las barreras, que supera los obstáculos y que nos llena de alegría y esperanza. En resumen, hoy hemos explorado la intensidad del amor entre Ande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado los factores que contribuyeron a crear la percepción de que su amor era muy fuerte, que Ande haría cualquier cosa por Kerem. Hemos repasado la química que tenían, la narrativa de su historia en Love is in the Air, el contexto mediático y la forma en que manejaron su relación, o la forma en que nosotros la percibimos. Hemos llegado a la conclusión de que la combinación de todos estos factores contribuyó a la idealización de su amor, pero que también nos dejaron la maravillosa sensación de que el amor, cuando es genuino y profundo, puede ser increíblemente fuerte y duradero. Y aunque el tiempo pasa y las historias continúan, la magia de Eda y Serkan, de Ande y Kerem, sigue presente en nuestros corazones. Nos han dejado una huella imborrable y nos han enseñado que a veces, la realidad puede ser tan hermosa como la ficción. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que su amor era tan fuerte como parece? ¿Qué recuerdan de su relación? ¿Qué fue lo que más los conmovió? ¿Qué es lo que más extrañan de ellos como pareja? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan, porque sus opiniones siempre son valiosas y enriquecedoras. Compartan sus pensamientos, sus recuerdos y sus sentimientos.
Construyamos juntos esta comunidad, donde el amor y la admiración por Ande y Kerem, y por el mundo del entretenimiento en general, nos une.